Bien. Entonces, damos los 4 cortes, que son en la distribuida variable. Antes de la primera concentrada, antes de la distribuida uniforme y en la uniforme. Perfecto. Entonces, para eso calculamos, entonces, tengo 2 distribuidas, entonces calculo su concentrada total. Entonces, en el caso de la primera distribuida, tengo entonces que la concentrada total sería el área del triángulo, y esto nos da a nosotros la primera concentrada de esa distribuida sería Q1 igual a 1 medio de la base por altura, da 16 kilonewton. Entonces está situado, o sea, se aplica esa concentrada a 1/3 del ángulo recto, es decir, a 1/3 de 8, y eso da 2.67 metros. A la distancia que hay desde el otro extremo, en el otro lado, entonces, el lado izquierdo, sería entonces 8 menos 1/3, o sea, la base menos 1/3 de la base, y eso nos da a nosotros 5.333 metros. Tenemos entonces la otra carga, que es la distribuida, que es uniforme, entonces es un rectángulo, entonces el área sería el área de un rectángulo, que es base por altura, entonces eso nos da Q2, nos da entonces 16 kilonewton. Entonces 8 por 2, 16. Y entonces esa concentrada 2 actúa a ambos lados, tanto a la mitad. 4 metros de la izquierda y 4 metros entonces de la derecha. Bien, ahora calculamos entonces las reacciones. Fíjense que yo tengo entonces RA más RB menos Q1 menos F1 menos F2 menos Q2, entonces igual 0. ¿Quién es F1? La primera concentrada, la que está en 16 metros, y F2 es la segunda concentrada, la que está en 24 metros. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando hacemos el despeje, RA más RB, nos da ¿cuánto? Nos da entonces que todo la suma de Q1 más Q2 más F1 más F2 es 52 kilonewton. Entonces, pero yo necesito conseguir las reacciones. Aplico entonces sumatoria de momento en B, positivo sentido de la manecilla de reloj. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos RA por la longitud total, que es 32, menos Q1 por quién? Por la distancia, por 32 menos la distancia al extremo derecho, que es 5.33, menos F1 por la distancia al extremo derecho, que es 16, menos F2, entonces, ¿por quién? Por 8 metros, que es la distancia que tiene desde F2 a el extremo B. Y Q2 por ¿cuánto? Por 4 metros, menos el momento que hay aplicado, que es de 15 kilonewton metros, eso da 0. De donde RA nos da 23.3 kilonewton, y RB entonces sería 23.3 menos 52, o sea, 52 menos 23.3, que nos da 28.7. Ya con eso yo tengo las reacciones, entonces eso es fácil. Entonces hacemos nuestro primer corte, que ahora lo arreglé. Entonces fíjense, importante eso, por eso lo arreglé. El primer corte va dentro de la distribuida. Entonces, ¿qué pasa? En el punto de corte yo lo identifico por el plano de corte mío, que es el 1, 1. Entonces pongo punto de corte, plano de corte, 1, 1. Entonces tengo en ese punto de corte, entonces genero un momento. Ese momento es un momento frictor resistente, y es un momento entonces antihorario. Y tengo entonces en ese punto de corte, tengo entonces una fuerza vertical hacia abajo, que es una fuerza cortante. Entonces siempre es así, porque estoy haciendo un corte de izquierda a derecha. Correcto. Y la distancia de corte es X. Eso es innegociable. Por eso corregí, porque como yo trabajo toda esta figurita, porque esta hoja no me permite realmente hacer dibujos, entonces la tengo que hacer en Word y todo eso, entonces la exporto realmente para acá. Entonces, bien, ¿qué pasa? Como yo he cortado, ya Q1 no es igual a Q3, entonces yo debo calcular a Q3. Entonces, fíjense, es sencillo. Miren cómo yo representé acá
dos triángulos, un triángulo rojo que es el triángulo de corte y el triángulo azul, el que tiene las rayas azules, el más grande, es el triángulo original. Entonces, que se ve claramente ahí que yo tengo dos triángulos, entonces esos dos triángulos son triángulos semejantes. Me permite entonces realmente por el primer método de triángulo semejante conseguir entonces aquí a Q3. Fíjense que lo que se dice, Q1 sobre la distancia, que es quien, V1, que es L, es igual a quien a Q3 sobre X. Entonces de ahí despejo aquí a Q3. Q3 me da 4 kilonewton por metro por X sobre 8. Perfecto, pero puedo utilizar el segundo método. ¿Cuál es el segundo método? La ecuación de la recta. Defino entonces, esto es una recta que me da entonces esa variación de carga. Entonces, una recta yo la puedo definir con dos puntos, con un punto y una pendiente. Puedo definir una recta, entonces aquí tengo dos puntos. El punto 0, 0, coordenada del punto 0, 0 y coordenada del punto 8,4 kilonewton sobre metro. De ahí obtengo entonces una ecuación. Despejo a Y. ¿Y Y quién me representa Y? Me representa realmente la línea que yo ando buscando, Q3. Entonces, eso me da esa ecuación de esa recta, que es esta. Entonces, fíjense que da igual como la teníamos nosotros acá. Q3, Y es Q3. Por lo tanto, es lo mismo. Muchos lo hicieron fue por triángulo semejante y eso está bien. O sea, que con eso ahí no hay ningún problema. Entonces el Q3 mayúscula, que es quién, es la concentrada de la distribuida, entonces va a ser igual a quien a un medio de la base. ¿Cuál es la base ahora? La base es X. Entonces, ¿por quién? Por la altura que es Q3. Y eso nos da a nosotros entonces un medio de X por 4 por K por X sobre 8. Y eso es Q3. Entonces ahora digo, bueno, necesito conseguir la fuerza cortante resistente y necesito conseguir el momento flector resistente. Aplico sumatoria de fuerza en Y igual 0, positivo hacia arriba, y la sumatoria de momentos en el punto 1, 1, entonces positivo en sentido de la manecilla de reloj. ¿Qué tengo? Fíjense, tengo entonces RA menos DDX menos DDX menos ¿quién? Menos Q3, y eso es igual a ¿quién? A 0. De ahí despejo entonces la función cortante. La función cortante me da RA menos Q3. Pero yo tengo entonces que mi función cortante sería RA, y yo sustituyo entonces al Q3 que yo conseguí acá, y lo sustituyo, y eso es un medio de X por 4K por X sobre 8. Entonces evalúo si X igual 0, ¿qué me da? R, o sea, me da entonces que el cortante es 23.3 kilonewton, y si X igual 8 me da que el cortante, ¿cuánto? 7.3. Recuérdense que cada corte yo consigo 4 valores, 2 cortantes y 2 flectores. Me faltan entonces los 2 flectores. Entonces, ¿qué tengo? RA por X menos Q3 por 1/3 de DX menos MDX igual 0. De donde MDX es RA por X menos Q3 por 1/3 de X. Entonces, pero ya yo tengo Q3. Sustituyo entonces aquí Q3 por su valor. Entonces evalúo. Si X igual 0, entonces como tiene que ser, da 0. Porque no hay un momento aplicado en A. Entonces, el momento en los extremos es 0, porque no hay distancia. Entonces, como no hay momento aplicado, el momento en A es 0 y el momento en B tiene que ser también igual a 0. Entonces evaluamos para X igual 8. Para X igual 8 nos da a nosotros 143.751 kilonewton por metro. Eso es sustituyendo a la X, donde quiera que aparece aquí una X, coloco el 8. Eso nos da a nosotros entonces 143.751 kilómetros. Ya terminé entonces el primer corte. Nos vamos entonces al segundo corte. En el segundo corte tengo el plano de corte, ¿cuál es? El 2,2. Entonces en ese punto de corte tengo una cortante hacia abajo y tengo un momento flector. Entonces el sentido contrario de la manecilla de reloj. Reitero, ese momento y ese cortante son resistentes. O sea, son internos, que resisten todo lo que está. O sea, la fuerza cortante resiste todas las fuerzas que están a la izquierda del punto 2,2. O sea, el punto de corte. Y el momento resiste todos los momentos que están a la izquierda de ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Ya
como tengo una concentrada, le llamo entonces la concentro, le llamé Q4. Q4 es ¿quién? Eso es un área de ¿quién? De un triángulo. Entonces un medio de la base por la altura. Ahora mismo ella participa completa, entonces mi base es 8. Realmente mi base es 8 y la altura sería Q1, que es 4 kilómetros sobre metro. Entonces me da que Q4 es un medio de la base por altura. Eso es cuánto, 8 por... O sea, esto es 8 por 4,32 entre 2 me da entonces 16 kilómetros. Entonces, el centroide del, fíjense, esto es un tercio de este punto y con respecto al otro punto, al lado derecho, entonces al lado izquierdo sería entonces 2/3 de esto. Entonces, con lo que me da que esta distancia es 2.667 y la distancia entonces que hay desde la concentrada al extremo izquierdo sería 5.333 metros. Entonces aplicamos las ecuaciones de equilibrio de la estática, sumatoria de fuerza en Y igual 0 positivo hacia arriba. ¿Qué tengo? RA positivo menos Q4 negativo menos V de X igual 0. De donde V de X es quien es RA menos 4 menos Q4. Si nosotros evaluamos para X igual 8, que es mi primer punto, o sea, el primer valor del intervalo, eso nos da a nosotros 7.3. O sea, ¿qué es esto? Esto realmente es una constante. Esto es ya la diferencia que tú tienes entre quién. Entre RA, ¿cuánto es RA? RA nos dio a nosotros 23 puntos, fíjense, 23.3. Entonces 23.3 menos 16, eso es lo que da 7.3. Entonces en 16 también da lo mismo porque es una constante. Entonces hacemos sumatoria de momentos en el punto 2,2. RA por X menos Q4 por quién? Por la distancia total menos esta distancia, que es 5.333, menos el momento igual 0. Entonces me da que mx es esta función. Si yo le evalúo en 8, entonces nos da a nosotros que cuando ustedes sustituyan los valores le tiene que dar 143.751 kilolitros por metro. En 16 da lo mismo, ya en 16, perdón, da 202.169 kilonewton por metro. Ya terminamos entonces el segundo corte. Vamos al tercer corte. Entonces en el tercer corte, que está antes de la segunda concentrada, participa entonces la triangular completa, participa la primera concentrada y participa el momento. Tengo una concentrada, tengo una variable, una distribuida, perdón, entonces me aparece el Q5 y eso es un medio de la base por la altura. La base es ¿cuánto? 8, la altura es 4, un medio de 8 por 4,32, eso da 16. Entonces lo mismo, la distancia al lado recto es 2.667, la distancia al otro ángulo, entonces el lado izquierdo es 5.333. Sumatoria de fuerza en Y igual 0. ¿Qué tengo? RA menos Q5 menos F1 menos ¿quién? Menos V de X igual 0. De ahí tengo entonces que V de X es RA menos Q5 menos F1. Entonces eso da, o sea, 23.3 menos Q5 que es 16 menos F1 entonces que es 10, entonces nos da menos 2.7 kilonewton. Para 24 también menos 2.7 porque esto es una constante. Sumatoria de momento en 3,3 igual 0 positivo sentido de la manecilla de reloj. Tengo RA por X menos Q5 por X menos 5.33 menos F1 por X menos 16, entonces menos M, que es el momento aplicado, menos M de X igual 0. Nos da esta ecuación de momento. Si le evaluamos en 16, eso da como tiene que ser. Fíjense que terminamos aquí en 16, terminamos aquí en 16. ¿Qué pasa? Como en 16 dio 202.69 y hay un momento aplicado, entonces no puede ser igual. Entonces esto es ¿cuánto? 187.69. Si ustedes se fijan es 202.69 menos 15.
Entonces, y en 24 da 165.525. Si aquí no hubiera ese momento, entonces en 16 este valor fuera realmente 202.169. Bien, y tenemos entonces el cuarto corte. El cuarto corte, ¿cuál es? Participa todo lo que está a la izquierda del plano de corte, que es el 4-4. Pero ¿qué pasa? Ahí yo tengo entonces una carga distribuida uniforme. Entonces, fíjense ahí, vamos a ver acá. Miren, mi distancia de corte siempre es X. Entonces yo tengo esta distancia, que es la distancia que hay desde esta fuerza hacia el 4-4, que es ¿cuánto? X menos 16. Esta fuerza tiene una distancia, un brazo de palanca de ¿cuánto? De X menos 24. Pero la concentrada que aparece, que es esta que le llamé Q7, tiene un brazo de palanca de ¿cuánto? De la mitad. Como el segmento, la base es X menos 24, sería entonces X menos 24 sobre 2. O sea, ese pedacito de ahí a ahí. Y ya, entonces, ¿qué tengo? La carga variable del triángulo le llamé Q6 y eso me da 16 kilonewtons. Y la carga variable del rectángulo, ¿qué es? ¿Quién? Base, pero ¿cuál es la base? La base es X menos 24 y la altura, ¿cuánto es? La altura, como es uniforme, es el mismo 2 kilonewtons por metro. Entonces, yo tengo que mi Q7 es X menos 24 metros por 2 kilonewtons metro. Entonces, ¿qué pasa? Acá es igual ¿dónde está ubicada ahí? ¿En qué punto estará ubicada Q7? Sería entonces, si ustedes se fijan, esto es X menos 24, acá arriba, menos 24 sobre 2. ¿Qué es esto que está acá? Este valor que está acá. Bien. Entonces, nada, calculamos lo mismo, sumatoria de fuerza en Y igual 0, positivo hacia arriba. ¿Qué yo tengo entonces? Si hago un poquito de le quito la ampliación que tenemos, vamos a ver, RA menos Q6 menos 10 menos 10, entonces menos Q7 menos V de X igual 0. De ahí entonces me da que V de X realmente tiene esta función. O sea, ¿cuál es? RA menos Q6 menos F1 menos F2. Fíjense que aparece ahora una línea recta acá. Entonces evaluamos, si X es 24 nos da menos 12.7, si X es 32 nos da entonces menos 28.7. Calculamos el momento en 4,4. Tengo RA por X menos Q6 por X menos 5.333 menos F1 que es 10 kilonewtons por X menos 16 menos F2 que es 10 kilonewtons por X menos 16. Entonces tenemos entonces aquí a X, a F2 por X menos 24, tenemos menos M, que es el momento aplicado, menos Q7, ¿por qué distancia? Por X menos 24 sobre 2. Entonces, menos M de X igual 0. De ahí entonces, ¿qué pasa? Despejo M de X. Entonces, tengo al Q7, pero el Q7, recuérdense que ¿quién es el Q7? El Q7 que está por acá es X menos 24 por 2. Entonces aquí sustituyo, fíjense, X menos 24 por 2 por X menos 24 sobre 2. Cuando yo sustituyo en X igual 24, eso da 165.587, que tiene que ser el mismo valor que está acá, en 24. 165.587. Y en 32, como no hay momento aplicado, ya eso es un pasaporte de que te indica que está bien, tiene que ser igual 0. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a comprobar que todo lo que yo hice está bien. Entonces, comprobar que lo que yo hice está bien. ¿Cómo se comprueba? Agarro el primer corte. O sea, agarro cada corte y tomo las funciones de cortante y las funciones de momento. Función de cortante del primer corte, RA menos un medio de X por 4 kilonewtons sobre metro por X sobre 8. Y la función momento es RA por X menos un medio de X por 4 kilonewtons por X sobre 8 por un tercio de X. ¿Qué pasa? Cuando yo derivo eso, vamos a derivar a quién al momento. ¿Qué tenemos nosotros acá?
si ustedes se fijan, ¿qué nos sale a nosotros? En la primera derivada, RA queda acá, miren acá, porque la X se cancela. Entonces, yo tengo acá, ¿cuánto? X por X da X al cubo. Entonces, ¿qué pasa? Eso me da 3X2. O sea, yo tengo 3X2. Entonces, ese 3X2, entonces lo multiplico por ¿quién? Por 4. O sea, ese 3X2, entonces ese 3 se cancela con este 3, para que vean. Entonces yo tengo 8 por 2, 16. Entonces tengo 4 16avos. Cuarta 1, 16avos. O sea, 16, cuarta de 16 es 4. Fíjense entonces que me queda esto que está acá. Esto que está acá es esto mismo que está acá. Es decir, yo tengo entonces que la primera derivada del momento es ¿quién? Es mi fuerza constante. Mírenla ahí. ¿Por qué? Porque esto es 2 por 8, 16. Un cuarto me queda 1 y 16 el cuarto de 16, la cuarta parte de 16. Entonces es ¿cuánto? Es 4. O sea, son idénticos. Voy al segundo corte. ¿Qué yo tengo en el segundo corte? Mi función constante es RA menos Q4. Eso significa que es una constante. Entonces, ¿quién? Mi función momento es RA por X menos Q4 por X menos CGT2. Eso es una constante acá. ¿Qué pasa? Cuando yo derivo, entonces le quito la X, me queda RA y le quito la X acá, Q4, porque esto es una constante. Con lo que significa que da igual. Estoy bien. Voy al tercer corte. ¿Qué tengo en el tercer corte? Que la constante es RA menos Q5 menos F1. Entonces, y el flector es RA por X menos Q5 por X menos CGT2, que es ¿cuánto? Eso es 5.333 menos F1 por X menos 16, menos M. Si yo derivo esto que está acá, o sea, si yo lo derivo, ¿qué me queda? RA, ¿qué me queda? Menos Q5, ¿qué me queda? Menos F1. Ya, lo mismo que está acá. Voy al cuarto corte, entonces, ¿cuál es mi función cortante? RA menos Q6 menos F1 menos F2 menos X menos 24 por 2. Entonces, ¿y cuál es mi función momento? Todo esto que está acá, vamos a ver. RA por X menos Q6 por X menos 5.33, 3, menos F1 por X menos 16, menos F2 por X menos 24, menos M, menos X menos 24 por 2 por X menos 24 sobre 2. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Yo voy entonces a derivar esto que está acá. Fíjense que aquí me da RA. Ya tengo mi RA por acá, mírenlo acá. Tengo mi RA. Entonces tengo mi ¿quién? Mi Q6. Mírenlo acá, aparece mi Q6 negativo. Tengo mi F1 que aparece por acá, mi F1 negativo. Entonces tengo mi menos F2, aparece mi F2 negativo por acá. Entonces el momento se cancela porque el momento es una constante. Entonces cuando lo derivo, una constante, la derivo de una constante es 0. Entonces, ¿qué tengo acá? Si ustedes se fijan, ¿qué me va a quedar? Esto es cuando yo haga la integración de esto, la derivación de esto. Esto es 2 por X menos 24. Entonces, fíjense, 2 por X menos 24. Esto que está acá. Entonces, cuando haga la sustitución de todo, me quedaría entonces menos 2 por kilonewton por X sobre metro más RA más esto que está acá. Vamos a ver entonces qué nos da aquí esto. ¿Qué nos da? Esto que tenemos nosotros acá, si ustedes se fijan, cuando yo multiplico 2 kilonewton por metro, me da 2 kilonewton por metro. Mírenlo acá, esto que está acá. Y tengo entonces 24 por 2, me da 48 kilonewton por metro sobre metro. Es decir, que todo está ahí. Entonces eso significa que la primera derivada del momento es ¿quién? Es la fuerza constante. Vamos entonces ahora a este paso, que es construir los diagramas. Ustedes no tienen el M de Solids.
entonces, ¿cómo se construye? ¿Cuál es la idea de construir entonces? ¿Cómo se construyen los diagramas? Bien, vuelvo otra vez. Coloco entonces para mi primer corte, coloco mi función cortante, coloco mi función momento. Bien, entonces, miren la función cortante acá. Esta función tiene entonces x por x, me da grado 2. La potencia de esa función es 2, grado 2, es una curva. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, como ya tengo una curva, tengo la incertidumbre hacia dónde abre esa curva, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, pero eso lo resuelvo fácilmente. ¿Con quién? Encontrando la segunda derivada. Derivo esto la primera vez. ¿Qué me da la primera derivada? Me da menos kilonewton por x sobre 2. Entonces, ¿qué pasa? O sea, menos k por x sobre 2. Entonces, cuando derivo esto, ¿qué me queda? Se elimina la x y me queda k por n sobre 2. O sea, entonces me da negativo, significa concavidad entonces hacia abajo. O sea, el signo es negativo. Ya yo sé que esa curva abre hacia abajo. Ya yo no tengo que ver el m de Soli para yo dibujarla hacia abajo. Bien. Me voy entonces con el momento flector del primer corte. ¿Cuál es la función momento? Esta función que está acá. ¿Esta función qué es? Es una función de qué. O sea, aquí que yo tengo, la función momento realmente es una curva de qué grado. Es una curva de cuánto grado. De grado 3. Entonces una curva. ¿Qué pasa? Vamos a encontrar entonces la primera derivada. En la primera derivada me queda entonces la curva en x2. Y esto me queda en RA. O sea, se cancela acá. Entonces la derivo otra vez. Y entonces ya me queda 2x. 2x entre 4 me da mitad 1, mitad 2. Entonces me queda menos 2k. O sea, kilonewton por x sobre 2. ¿Qué significa este asunto? Que tengo una concavidad negativa, o sea, una concavidad, un signo negativo, tengo una concavidad entonces hacia abajo. Ya yo sé entonces que tanto el cortante como el flector en el primer corte van hacia abajo. Ya, eso van hacia abajo. ¿Y entre qué valores? Entre los valores que me dieron a mí. O sea, mi cortante y mi flector. Ya dibujo sin necesidad, puedo hacer entonces el boceto ya. O sea, puedo hacer ese boceto. No tengo que ver, fijarme en el M de Soli, si no lo tengo. Bien, voy al segundo corte. Coloco mi función cortante. ¿Qué significa la función cortante? Fíjense que da 7.3. Entonces eso es grado 0, una constante. Derivo yo aquí entonces. ¿Cuál es el flector? El flector es una línea recta. Ah, pero mira qué fácil. Tengo primero una constante, me da una línea paralela al eje de la X. Y tengo una línea, entonces la otra es una línea en función de los valores que tengo. La grafico como una línea recta. Ya. Me voy al tercer corte. ¿Qué tengo? Es una constante, grado 0. Una línea paralela, el cortante, al eje de las X. Y el flector entonces es una grado 1, entonces es una línea recta. Fíjense que la dibujo como una línea recta y uniendo los puntos que me dio del flector. Y tengo el cuarto corte. ¿Qué tengo? El cortante es ¿quién? Es una línea recta. Ya yo sé que el cortante en el cuarto corte es una línea recta. ¿Y qué tengo? Ah, pero fíjense que tengo entonces el flector es una curva, o sea, ¿de qué grado? Es grado 2, una curva. Entonces, vamos a ver, si yo derivo 2 veces esta función que está acá, me queda entonces menos 2 kilonewton sobre metro. Eso significa entonces que la concavidad realmente va, el signo es negativo y la concavidad hacia abajo. Y ya. Entonces de ahí vengo, paso a interpretar todo lo que yo hice. Vamos a ver. Concavidad hacia abajo. ¿Entre qué valores? Entre 23.30 y 7.30. Segundo corte en el cortante es una línea, es una constante, una línea recta paralela desde las X.
Entonces, en el tercer corte es una constante. Entonces, una línea paralela al eje de las X. Y entonces el cuarto corte es una línea, o sea, entonces es una línea recta y va desde entonces, desde los valores de menos 12.70 hasta cuánto, hasta 28.70. Y ahí termina entonces ya el diagrama de fuerza cortante. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer ahora entonces el diagrama de quién, de momento flector. En el primer corte tengo un cortante que es una curva y esa curva tiene concavidad negativa, entonces va hacia abajo, dibujo una curva y pongo el valor que tengo entre el primer valor en 0 es 0, en x igual 0 y en x igual 8 es 143.551. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos en el segundo corte, vamos a ver, la ecuación de momento, ¿qué es? Segundo corte, yo tengo una línea recta, entonces, ¿entre qué valores lo coloco? Entre los valores que me diga el flector. Entonces aquí tengo realmente en tercer corte tengo también una línea recta. ¿Y entre qué valores? Entre los dos valores que me dio. Y en el cuarto corte tenía una línea curva de segundo grado y entonces y apunta hacia abajo. ¿Entre cuáles valores? 165.587 y 0. Y ahí está los diagramas. Otra cosa que nadie lo hizo tampoco. Vamos a ver. Yo le pregunto a ustedes, ya ustedes lo van a ver ahí. ¿Cuál es de todos estos valores que están acá? ¿Cuál es el cortante máximo? El cortante máximo de acá, de este diagrama. ¿Cuál es? 23.30. Negativo, señor. 28.70. Se toma valor absoluto en la fuerza cortante. No me interesa a mí el signo. Ni me interesa tampoco a mí el signo en el flector. El flector, el signo, lo que me dice a mí es dónde se produce entonces, se produce la concavidad. Entonces, el flector máximo, aquí en este caso todo es positivo, es 202.69, pero el cortante es 28.70, aunque sea negativo. Bien. Entonces, ¿con qué termina? Este examen termina, entonces venimos acá al MD Solids, que muchos tampoco, no sé de dónde sacaron el esquema que yo le di, no sé. Esto es metro. ¿Qué longitud tiene? 32. La segunda, o sea, el apoyo derecho está en 32. Tengo entonces una concentrada, una distribuida, perdón, que va desde 0 a 8 y ese valor tiene 0 y llega a ¿cuánto? A 4. ¿4 qué? 4 kilonewton metros. Doy enter, entonces tengo una concentrada que está en donde, en 16. ¿Cuál es ese valor? Eso es 10. ¿10 qué? 10 kilonewton. Doy enter. Tengo ahí un momento, ese momento es como, es un momento, el momento que teníamos nosotros es un momento antihorario, entonces está en 10, ¿cuánto vale ese momento? 15, está en 16, perdón, la coordenada 16 vale ¿cuánto? 15, ¿qué? Kilonewton por metro, doy enter, entonces tenemos una concentrada que inicia en ¿cuánto? En 24 y termina en 32. ¿Y eso qué valor tiene? 2. Doy enter. Y tenemos entonces por último una concentrada que inicia ¿dónde? En 24 y tiene ese valor. Si ustedes se fijan, señores, fue lo que nosotros obtuvimos. Y eso es lo que se coloca entonces ya al final del día en su examen acá. Eso fue lo que yo coloqué acá. Esto que está acá. Y ahí, señores, está... Profesor.
el ejemplo completo desarrollado.